delante de cientos de invitados. El hombre que estaba a punto de convertirse en mi prometido dijo: mi exnovia es insustituible, si no te gusta, cancelamos esta boda. Todos me miraron, esperando que me derrumbara, pero yo respondí con una sola palabra que lo cambió todo para siempre. Esa tarde, el cielo de Charleston pintaba un perfecto lienzo naranja con las majestuosas siluetas de torres de iglesias y tejados históricos como telón de fondo. La celebración se realizaba en una lujosa finca a las afueras de la ciudad, un lugar cuya arquitectura combinaba la grandeza moderna con el encanto clásico del sur. Suaves melodías de un cuarteto de cuerdas flotaban en el aire, mezclándose con el delicado aroma a jazmín que decoraba cada rincón. Era la fiesta de compromiso de Amelia Hess y Jackson Pierce, una celebración diseñada para ser la imagen misma de la pareja perfecta. Amelia, vestida con un elegante vestido lavanda de un diseñador estadounidense moderno, un diseño que ella misma había bosquejado, se movía entre los invitados con gracia y seguridad. Su sonrisa era genuina y sus ojos inteligentes irradiaban calidez mientras saludaba a familiares y amigos que habían volado desde varias ciudades. Como arquitecta, Amelia era un reflejo de su propio trabajo, estructurada, reflexiva y poseedora de una belleza discreta. Tras su serenidad había una mente aguda y principios que no se doblaban fácilmente. A su lado, Jackson Pierce era el centro de atención, vestido con un traje de alta costura hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su complexión atlética, desprendía un encanto natural. Su risa profunda, la manera en que abrazaba a sus viejos amigos y la mirada confiada que lanzaba alrededor del salón, todo en él gritaba éxito. Era un joven empresario prometedor de Nueva York, heredero del respetado grupo Pierce. Para el mundo, eran la pareja soñada, la brillante arquitecta y el príncipe de los negocios. Amelia, cariño, felicidades, dijo la madre de Amelia, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Nunca te había visto tan feliz. Gracias, mamá, respondió Amelia abrazándola. Jackson rodeó cariñosamente con el brazo a su futura suegra. Solo recen para que todo salga bien hasta el día de la boda, señora. Cuidaré de Amelia mejor que nadie. El padre de Amelia, un profesor universitario de pocas palabras, simplemente dio una palmada en el hombro de Jackson con una sonrisa orgullosa. Para él, Jackson era el joven inteligente que aseguraría el futuro de su única hija. La familia de Jackson estaba igualmente encantada. Su padre, un empresario experimentado, observaba a Amelia con satisfacción. Una nuera proveniente de una familia culta de Charleston, inteligente e independiente, era la elección perfecta para elevar la imagen de su familia, pero en medio de tanta perfección, había pequeños detalles que solo el ojo más atento podía captar. Cuando un viejo amigo de Jackson lo golpeó en la espalda y dijo: por fin, alguien que pueda domar a este león salvaje, la risa de Jackson sonó un poco hueca, y sus ojos se desviaron por un instante, como si buscara algo que no estaba allí. Amelia lo había notado, a menudo sentía esas corrientes extrañas. A veces, en mitad de una conversación, Jackson se quedaba en silencio por un momento. Su sonrisa se desvanecía ligeramente mientras escribía algo en la pantalla de su teléfono de manera inconsciente, aunque recuperaba enseguida su habitual alegría. Si Amelia preguntaba, la respuesta siempre era la misma: no es nada, cariño, solo estrés. Del trabajo, Amelia elegía creerle. Para ella, el amor se construía sobre la confianza. Creía que los cimientos que habían levantado durante el último año eran lo suficientemente sólidos para sostener un hogar. Esa noche, celebraban la colocación de la primera piedra de esos cimientos. No sabía que, poco después, el mismo Jackson tomaría un enorme mazo para destrozarlos. El evento alcanzó su punto máximo, después de la cena. Acompañados por un trío de jazz suave, el maestro de ceremonias anunció alegremente los discursos familiares. El padre de Amelia dio un breve discurso lleno de sabios consejos y buenos deseos. El padre de Jackson lo siguió con un discurso más efusivo, rebosante de orgullo por su hijo y de una cálida bienvenida para su nueva nuera. Y luego llegó el turno de la feliz pareja. Un fuerte aplauso para Jackson Pierce y Amelia Hess, quienes compartirán unas palabras de felicidad y esperanza con nosotros, dijo el maestro de ceremonias. Jackson tomó el micrófono primero, sonriendo ampliamente mientras recorría con la mirada a los invitados que aplaudían con entusiasmo. Buenas noches, queridos padres, familia y amigos, gracias por acompañarnos en este día tan feliz. Su voz era profunda y segura. Estar aquí junto a Amelia es un sueño hecho realidad. Ella es una mujer extraordinaria,
inteligente e increíblemente talentosa. Y lo más importante, ¿me entiende? Los invitados sonrieron. Algunos parecían incluso secarse una lágrima. Amelia miró a Jackson con ojos llenos de amor. Aquel hombre iba a ser su esposo. Jackson hizo una pausa. La sonrisa en su rostro se transformó en una expresión más seria. La atmósfera festiva empezó a cambiar sutilmente. En una relación, continuó, creo en una cosa, la honestidad absoluta. Ahora sus ojos estaban fijos en Amelia, como si fueran los únicos en la sala. La honestidad desde el principio es el pilar más importante. Por eso, esta noche, frente a todos ustedes a quienes respetamos, quiero dejar una cosa clara. Un silencio empezó a apoderarse del lugar. Incluso la melodía del trío de jazz pareció suavizarse. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Curiosos, Jackson tomó aire profundamente y, con voz clara y firme, pronunció las frases que congelarían el tiempo. Clara Reed, mi exnovia, siempre será parte de mi vida. Un murmullo recorrió a los invitados. El nombre de Clara Reed era bien conocido entre los amigos cercanos de Jackson. Habían tenido una relación muy larga que terminó justo antes de que Jackson conociera a Amelia. Jackson levantó una mano pidiendo silencio. Nunca la abandonaré, ya sea como amiga o como socia de negocios. Nuestra relación ha cambiado, pero nuestro vínculo existirá para siempre. Es parte de mí, parte de mi pasado y de mi presente. Luego dirigió toda su mirada hacia Amelia. Su rostro parecía desafiante, como si pusiera a su futura esposa en juicio ante un tribunal público. Amelia, si no te gusta, dijo, con su voz resonando por los altavoces como una puñalada para todos los presentes, si no puedes aceptar eso, entonces cancelamos esta boda. El mundo pareció detenerse, la música cesó por completo, el sonido de una cuchara cayendo en una mesa lejana sonó como un cañonazo. Cientos de ojos, antes llenos de admiración, se volvieron al unísono hacia Amelia. En sus miradas había una mezcla de conmoción, lástima, confusión y un toque de cruel curiosidad. Los rostros de sus padres palidecieron. Su padre apretó los puños bajo la mesa. Su madre la miraba boquiabierta, horrorizada. Todos la observaban, esperando su reacción. Las lágrimas, el drama, la respuesta al ultimátum más cruel e inapropiado para Amelia. Ese momento fue como estar dentro de una burbuja insonorizada. Un zumbido en sus oídos ahogó los susurros y respiraciones contenidas a su alrededor. No veía los cientos de ojos que la juzgaban. Solo veía al hombre a su lado, Jackson, quien acababa de desnudarla emocionalmente frente a todos sus seres queridos, pero lo que sintió no fue una oleada de calor por la vergüenza ni la punzada aguda de la traición. Extrañamente, lo que llegó fue una oleada fría de asombrosa claridad. En cuestión de segundos, todas las piezas del rompecabezas sobre Jackson encajaron en su mente, su actitud distante, su teléfono siempre secreto, las llamadas nocturnas de trabajo con una colega sin nombre, todo apuntaba ahora a un solo nombre. Clara Reed. Jackson no estaba siendo honesto, estaba declarando poder, no pedía comprensión. Estaba emitiendo un ultimátum. Aquello no era una relación construida sobre honestidad, sino sobre términos y condiciones que él acababa de leer en voz alta. Y Amelia acababa de darse cuenta de que no estaba dispuesta a firmar ese contrato. Sintió que sus manos temblaban, no por miedo, sino por una adrenalina que la fortalecía. Miró a los ojos de Jackson, que seguían observándola con desafío, vio arrogancia en ellos, la absoluta certeza de que Amelia bajaría la cabeza, tal vez lloraría y asentiría a regañadientes para salvar las apariencias. Jackson no la conocía en absoluto. Una sonrisa casi imperceptible se formó en los labios de Amelia, sin romper el contacto visual con Jackson. Extendió la mano hacia el paralizado maestro de ceremonias y pidió el segundo micrófono. El presentador, un profesional experimentado, estaba tan atónito que se lo entregó por puro instinto. Amelia llevó el micrófono a sus labios. El silencio en el salón era ensordecedor. Podía sentir el latido acelerado del corazón de su madre al otro lado del salón. Podía sentir la tensión de todos esperando verla romperse. Respiró despacio. Su voz, cuando salió, no tenía temblor ni sollozo, era perfectamente clara y firme. Está bien, solo fue esa palabra. Luego, con un gesto tranquilo, dejó el micrófono sobre la mesa, giró ligeramente y dio a sus padres una pequeña inclinación de cabeza, una señal muda que decía, estoy bien. Después, con la elegancia de una reina, se volvió hacia el aún congelado maestro de ceremonias y dijo con su voz normal, podemos continuar, creo que ya pueden servir el postre. El efecto de su acción fue mucho más devastador que si hubiera gritado o
Llorado, una confusión absoluta se extendió por la sala, los invitados se miraban entre sí sin comprender. Jackson estaba aún más sorprendido, su rostro arrogante mostraba ahora un asombro imposible de ocultar. Esa no era la reacción que él había planeado, esperaba una pelea o una rendición, no estaba preparado para esa aceptación serena que, de alguna manera, se sentía como un rechazo total. Amelia volvió a sentarse, tomó un vaso de agua y bebió lentamente, como si el discurso de Jackson no hubiera sido una bomba que acababa de destruir su futuro, sino un pequeño interludio extraño, entre las ruinas de los planes de su vida. Amelia Hess, por primera vez, se sintió completa. Amelia logró sobrevivir a la hora restante de la fiesta en piloto automático, sonrió, asintió y agradeció a los invitados que se despedían con rostros incómodos. Muchos intentaron dedicarle miradas de lástima, pero Amelia respondió con una mirada tan serena que eran ellos quienes terminaban avergonzados. Jackson intentó apartarla varias veces para hablar. Amelia. Tenemos que hablar, ¿qué quisiste decir con está bien?, susurró nervioso. Luego, Jackson, respondió Amelia cada vez. Su voz era educada, pero helada, había levantado un muro invisible a su alrededor y, por primera vez, Jackson no pudo atravesarlo. Cuando la música finalmente se detuvo y las luces comenzaron a atenuarse, la familia de Amelia se preparó para irse. Amelia abrazó a los padres de Jackson, quienes parecían igualmente confundidos. Gracias por venir, dijo como si nada hubiera ocurrido. El trayecto de regreso desde la finca hasta su casa en el centro de la ciudad fue como un viaje a otra dimensión. Nadie habló en el auto. El padre de Amelia sujetaba el volante más fuerte de lo habitual, con los nudillos blancos. Su madre, en el asiento del copiloto, miraba la calle iluminada por farolas tenues, pero su mente claramente estaba lejos. Amelia, sentada atrás, miraba por la ventana. Las luces de su ciudad histórica, que usualmente se veían cálidas y familiares, ahora parecían borrosas y distantes. No estaba triste, la emoción que dominaba su mente era alivio, como si un peso enorme cuya existencia nunca había reconocido hubiera sido levantado de repente de sus hombros. Reprodujo las palabras de Jackson en su cabeza, ya no con emoción, sino con la lógica de un arquitecto examinando las grietas de un edificio. La declaración de Jackson no era una pequeña fisura, era un daño fundamental en los cimientos. Un edificio puede repintarse, su interior puede cambiarse, pero si el cimiento es débil, es solo cuestión de tiempo antes de que todo colapse, y cualquier intento de repararlo solo retrasa lo inevitable. Es mejor derribarlo ahora y construir algo nuevo desde cero sobre un terreno firme. El silencio en el auto no estaba vacío, estaba lleno del amor y la preocupación de sus padres, de su dignidad herida y de la gran pregunta, ¿qué vendrá ahora? Amelia sabía que ellos guardaban silencio por ella, dándole espacio para procesar todo. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a su acogedora casa, su padre apagó el motor, pero por un momento nadie intentó bajar. Finalmente, su padre se giró hacia ella desde el asiento del conductor. En sus ojos, usualmente amables, había una tormenta de emociones contenidas. Amelia, dijo con voz baja y ligeramente ronca, decidas lo que decidas, tu madre y yo estaremos siempre contigo. Como siempre. La madre de Amelia se dio la vuelta y, por fin, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No te preocupes por lo que diga la gente, solo piensa en tu felicidad, cariño. Ese apoyo incondicional fue lo único que casi rompió la compostura de Amelia. Una calidez le recorrió el pecho. No lloró, pero extendió la mano y tomó la de su madre. Gracias, mamá, papá, susurró. Amelia sabía lo que tenía que hacer. Entró en su habitación. El espacio era un reflejo de ella misma. Paredes gris perla, muebles de madera minimalistas y una gran mesa de dibujo frente a la ventana. Todo estaba ordenado, eficiente y sereno. No cerró la puerta de golpe ni lanzó cosas, simplemente se sentó al borde de la cama, dejando que el silencio de la noche la envolviera. Su teléfono, sobre la mesita de noche, vibraba sin parar. Notificaciones de mensajes y llamadas se alternaban. Echó un vistazo a la pantalla, docenas de mensajes de amigos preocupados, docenas de llamadas perdidas de Jackson. Abrió sus mensajes. Amelia, contesta el teléfono. Tenemos que hablar. Amelia. Hiciste eso a propósito para humillarme con esa respuesta ridícula. Amelia. Solo intentaba ser honesto. ¿Por qué te comportas como una niña? Amelia. Respóndeme. Amelia leyó los mensajes sin emoción. Las palabras de Jackson eran solo la confirmación final que necesitaba. En medio de la crisis,
Lo que le preocupaba a Jackson no eran los sentimientos heridos de Amelia ni su relación al borde del colapso, lo que importaba era su propio ego herido y su imagen dañada. Retorcía los hechos. Se hacía la víctima de su honestidad y etiquetaba la reacción de Amelia como infantil. Amelia volvió a poner el teléfono en silencio. No había nada más que hablar. Todo ya había quedado claro frente a cientos de personas. Fue a su mesa de dibujo y encendió la lámpara. En la pared colgaban bocetos de un vestido de novia, el anteproyecto de la casa futura y una paleta de colores para la decoración de la boda. Durante meses, habían sido una fuente de alegría. Esa noche, parecían reliquias de la vida de otra persona. Con un movimiento decidido, retiró los papeles uno por uno, no los rompió, simplemente los apiló cuidadosamente y los guardó en él. Cajón inferior, ojos que no ven, corazón que no siente. Luego se sentó frente a su computadora y la encendió. La luz de la pantalla iluminó su rostro calmado y resuelto. Abrió una carpeta llamada Warenkwapa J. Dentro había docenas de subcarpetas: catering, venue, invitaciones, decoración, fotógrafo. Creó un nuevo documento. El título: plan de cancelación de boda. Sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado. Redactó correos para cada proveedor. Las frases eran educadas, profesionales y no dejaban espacio para negociación. Explicaba que la boda con Jackson Pierce quedaba cancelada por motivos personales. Estaba preparada para cubrir todas las penalizaciones estipuladas en los contratos. Cuando en la distancia se escucharon las primeras campanas llamando a las oraciones del amanecer, Amelia acababa de organizarlo todo. Se estiró y fue a la ventana. El cielo del este comenzaba a teñirse de rojo. Un nuevo amanecer estaba por llegar. Amelia estaba en paz. No había arrepentimiento. Solo certeza. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Chismes, dramas familiares y un corazón que sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control absoluto de su vida. Tomó su teléfono y abrió el contacto de la imprenta de invitaciones. Antes de enviar el primer borrador de correo, se detuvo. Sonrió suavemente. Su noche de compromiso había terminado en una explosión. Pero entre las cenizas, Amelia Hayes estaba lista para reconstruir su mundo bajo sus propios términos. A la mañana siguiente, mientras gran parte de Charleston aún despertaba, Amelia ya estaba en modo trabajo. No se había recreado en lo ocurrido la noche anterior. Había canalizado las emociones restantes en energía para actuar. Con una taza de té caliente a su lado, se sentó frente a la laptop y abrió el documento del plan de cancelación de boda que había preparado durante la noche. La primera acción era la más difícil: contactar a la organizadora de la boda, la señora Davis, una mujer competente de mediana edad que se había convertido en amiga de Amelia durante los preparativos. Amelia respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Hola, Amelia. ¿A qué debo esta llamada tan temprano? La fiesta de anoche fue maravillosa. Todos los invitados elogiaban el concepto. Estoy muy emocionada por la reunión final en la hacienda la próxima semana. Saludó alegremente la señora Davis. El corazón de Amelia latió un poco más rápido, no por duda, sino porque sabía la onda de choque que iban a causar sus palabras. Hola, señora Davis. Muchas gracias por todo su trabajo, pero llamo para cancelar todo. Hubo un momento de silencio al otro lado. Amelia. Perdón, creo que la conexión es mala. Dijiste cancelar la boda. ¿Cómo así, señora Davis?, respondió Amelia, con voz calmada y clara. Mi boda con Jackson no va a suceder. Necesito que detenga todos los preparativos y contacte a todos los proveedores con los que tenemos contrato. Yo me haré cargo de todas las penalizaciones. Envíeme el desglose por correo. El silencio fue más largo. Amelia escuchó una inhalación brusca. Amelia, esto no es una broma, ¿verdad? ¿Hubo algún problema? Quizás podrían hablarlo. Como mi decisión es definitiva, señora Davis, aprecio toda su ayuda. Interrumpió Amelia suavemente, pero con firmeza. Después de esa llamada, Amelia sintió que la primera carga se aligeraba. Empezó a enviar los correos que había preparado durante la noche, uno por uno, a la imprenta, a la diseñadora del vestido, al catering, al administrador de la hacienda. Cada clic en enviar era un paso más lejos de las ruinas de un futuro fallido. Mientras redactaba el correo para la empresa de decoración, sus padres entraron en la habitación. Sus rostros lucían cansados. Era evidente que tampoco habían dormido bien. Amelia, comenzó su madre en voz baja. Amelia giró en su silla. Hola, mamá, papá, estoy gestionando las cancelaciones, dijo,
señalando la pantalla para mostrarles que ya estaba actuando antes de que pudieran dudar o intentar detenerla. Su padre se acercó, al ver la lista de proveedores en la pantalla, soltó un largo suspiro, pero en sus ojos apareció un destello de alivio al ver a su hija tan firme. Déjame encargarme de los asuntos financieros y las penalizaciones. Tú solo concéntrate en ti, no, papá, esta es mi responsabilidad. Yo comencé esto y yo debo terminarlo. Solo necesito su apoyo. Ese apoyo llegó en forma de un tazón de sopa caliente de su madre y una palmada ligera en el hombro de su padre. No la bombardearon con preguntas. Confiaban en su hija, por supuesto. La onda expansiva no terminó ahí. Llamadas de familiares comenzaron a llegar, cada una con voces cargadas de sorpresa e incredulidad. Amelia respondió a todas con las mismas frases calmadas y el mismo tono, dejando a los interlocutores sin palabras. Al mediodía llegó la verdadera tormenta. El teléfono sonó, *Jackson Pierce. Amelia rechazó la llamada. Segundos después, llegó una notificación de correo del administrador de la hacienda, con copia. También para Jackson. Asunto, *confirmación, cancelación del evento de boda, Jackson Pierce y Emilia Hess. Un mensaje de texto de Jackson llegó inmediatamente después, todo en mayúsculas. Estás loca. ¿De verdad hiciste esto sin hablarlo conmigo? Amelia lo leyó y dejó el teléfono a un lado. Sabía que Jackson vendría, y estaba preparada. Efectivamente, esa tarde, un deportivo negro frenó bruscamente frente a la casa de Amelia. Jackson salió, tenía la cara roja de ira, ni siquiera se molestó en estacionar bien. Dejó el auto atravesado en la calle, golpeó la puerta con fuerza. El padre de Amelia abrió. Señor Hayes, necesito hablar con Amelia, dijo Jackson sin cortesías. Su tono era exigente. Entra primero, Jackson. Hablemos con calma, intentó apaciguarlo su padre. No hay nada que hablar con calma. Necesito hablar con ella ya, Amelia apareció desde el interior. Yo me encargo, papá, dijo serenamente. Caminó hacia la entrada y miró a Jackson con expresión neutra. ¿Qué pasa, Jackson? La rabia de Jackson estalló. ¿Qué pasa? Cancelaste nuestra boda por correo electrónico, me humillaste frente a cientos de personas y ahora actúas como si nada hubiera ocurrido. ¿En qué cabeza estás, Amelia Hess? Mi cabeza está exactamente donde debe estar, Jackson. En un lugar donde puedo pensar con claridad, replicó Amelia con frialdad. Tú fuiste quien humilló a los dos con ese ultimátum ridículo en nuestra fiesta de compromiso. No era un ultimátum, era honestidad, gritó Jackson, su voz atrayendo la atención de algunos vecinos que pasaban. Solo quería que entendieras mi posición, pedía comprensión y tú me pagas con esta humillación. La comprensión es de doble sentido, Jackson, se discute en privado, no se anuncia unilateralmente en público para poner a prueba a tu pareja. Eso no es honestidad, es arrogancia. Amelia cruzó los brazos. Cada frase suya era un golpe lógico y preciso que desarmaba todos los argumentos de Jackson. Él parecía frustrado, pasó las manos por su cabello. Bien, estuve mal. Elegí el peor momento y lugar, pero era necesaria esta reacción, cancelar todo. ¿Sabes lo que significa para nuestras familias, para la reputación del grupo Pierce? Y allí estaba de nuevo. Su preocupación no era el corazón roto de Amelia, sino la reputación de su familia. Esta boda no se trata de la reputación de tu familia, Jackson, se trata de mi vida, y no estoy dispuesta a pasarla con un hombre cuyo corazón sigue dividido. No quiero ser una mujer que compita eternamente con la sombra de él pasado de su esposo. Yo nunca te pedí que compitieras. Mi relación con Clara terminó, sí. Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de proclamarlo como si fuera una condición primaria para nuestro matrimonio? ¿Por qué no puedes dejarla ir? Jackson guardó silencio, no tenía respuesta. Al verlo sin palabras, Amelia supo que era el final. No hay nada más que decir. Debes irte, Jackson, no armes un escándalo aquí. Jackson la miró con una mezcla de rabia y dolor. Así que eso es todo. Después de todo lo que hemos compartido, no hemos compartido nada aún, Jackson, y agradezco que paremos ahora antes de que sea demasiado tarde. Amelia se dio la vuelta. Adiós, Jackson Pierce. Entró en la casa y cerró la puerta, dejando a Jackson congelado en el porche. Amelia no miró atrás, se apoyó en la puerta un momento, respirando hondo. No había lágrimas, solo un inmenso alivio. La batalla final había terminado, y la había ganado para sí misma. Pasaron semanas y el polvo del compromiso fallido comenzó a asentarse. Amelia limitó deliberadamente sus interacciones sociales.
comunicándose solo con su familia y sus amigos más cercanos. Necesitaba espacio para respirar y tiempo para redibujar los planos de su vida, que habían quedado de repente en blanco. Para llenar ese vacío, se volcó a lo que mejor sabía hacer: trabajar. Contactó a un arquitecto senior que conocía y le informó que buscaba un nuevo proyecto desafiante, algo que absorbiera toda su atención. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una propuesta para restaurar y convertir un edificio histórico, una antigua casa adosada en pleno barrio francés histórico de Charleston. El edificio, una casa estilo antebellum vacía desde hacía décadas, había sido adquirido por un coleccionista de arte que quería transformarlo en una galería de arte moderno. Para Amelia, este proyecto era más que un trabajo, era el escape perfecto. El barrio francés, con sus calles estrechas empedradas y ecos de historia en cada muro, era el lugar ideal para sanar. La restauración en sí misma era una metáfora perfecta de su vida: tomar algo viejo, roto y olvidado, y darle nueva vida y propósito sin borrar su alma original. El primer día que visitó el sitio, Amelia se enamoró de inmediato. El edificio estaba en mal estado: pintura descascarada, parte del techo hundido y el patio cubierto de maleza, pero la estructura seguía firme. Las viejas columnas de madera aún se mantenían con dignidad y el delicado trabajo de hierro forjado en los balcones contaba historias del pasado. Caminó sola por las habitaciones polvorientas, pasando la mano por las frías paredes de estuco. Podía imaginar cómo entraría la luz por las grandes ventanas una vez limpias, cómo el antiguo piso de madera recuperaría su brillo tras ser pulido y cómo el arte moderno crearía un hermoso contraste con la arquitectura clásica. El proyecto era complejo y exigía un alto nivel de precisión. Tendría que colaborar con la Sociedad de Preservación Histórica, encontrar artesanos locales que entendieran las técnicas antiguas de construcción. Al mismo tiempo, diseñar un interior moderno y funcional era exactamente lo que necesitaba: un problema complejo que resolver, una belleza que crear. Entre los escombros del antiguo edificio, Amelia comenzó a reconstruir sus propios cimientos, ladrillo por ladrillo. El dueño del edificio era un hombre llamado Ethan Cole. Amelia solo había hablado con él por correo electrónico y teléfono. A través de sus conversaciones, Amelia se había formado la impresión de que él era una persona muy meticulosa, con una visión firme y un profundo respeto por el valor histórico de su propiedad. Ese día se reunirían en persona por primera vez en el lugar del proyecto. Amelia había llegado temprano, caminando por cada rincón del edificio, haciendo bocetos rápidos en su cuaderno. Cada vez que vengo aquí, descubro un detalle nuevo que antes no había notado, dijo de repente una voz tranquila detrás de ella. Amelia se giró. Un hombre estaba de pie en el umbral de la puerta. La luz de la tarde que entraba desde afuera creaba un halo a su alrededor. No era llamativo como Jackson. Su atuendo era simple: una camisa de lino y pantalones de algodón. Su rostro no era tradicionalmente atractivo, pero transmitía serenidad, y su mirada era aguda y observadora, como la de un artista. Como su apellido, Cole, irradiaba calma. ¿El señor Ethan Cole?, preguntó Amelia, extendiendo la mano. El hombre sonrió y estrechó la suya. Su apretón era firme. Llámame Ethan, y tú debes ser Amelia Hess, la arquitecta. Los bocetos que me enviaste fueron más impresionantes que cualquier currículum. Amelia se sorprendió un poco por el halago inesperado. Gracias. También me impresionó tu visión para este lugar. Pasaron las siguientes 2 horas recorriendo el edificio juntos. La conversación fluía con naturalidad. No era un diálogo entre cliente y arquitecta, sino entre dos personas que compartían la misma pasión por el arte y la belleza. Incluso tuvieron un pequeño debate. Ethan quería conservar una repisa tallada de madera que estaba deteriorada por su valor sentimental. Amelia, desde su punto de vista arquitectónico, argumentó que la estructura estaba debilitada y representaba un riesgo. Entiendo su valor histórico, dijo Amelia mientras golpeaba suavemente la madera, pero las termitas han destruido su núcleo. Si insistimos en dejarla, fallará. ¿Qué te parece si hacemos una réplica con los mismos detalles usando madera recuperada y colocamos las piezas originales que aún puedan salvarse en un marco como obra de arte en la pared? Ethan guardó silencio por un momento, mirando la repisa y luego a Amelia. Un destello de admiración apareció en sus ojos. Es una solución brillante. No solo piensas en la funcionalidad, respetas el alma del lugar. Me gusta tu manera de trabajar. Cuando el sol se puso por completo y dejó un resplandor púrpura en el cielo de Charleston, se sentaron en los escalones polvorientos del patio.
Isen podía percibir una capa de vulnerabilidad oculta tras el profesionalismo de Amelia. No conocía toda la historia, pero la veía en la manera en que Amelia se mantenía constantemente ocupada, como si el trabajo fuera el único salvavidas que la mantenía a flote. No preguntó ni intentó indagar en su vida privada, solo dijo: me alegra que este lugar esté en buenas manos, tengo un buen presentimiento, esto será una obra maestra. Esas palabras, enfocadas únicamente en su trabajo y su talento, se sintieron como un bálsamo reconfortante para el alma cansada de Amelia. Esa reunión le dio un rayo de esperanza. No era solo un proyecto, era una colaboración, y por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. Aunque Amelia intentaba enterrarse en el trabajo, el mundo exterior no la olvidaba con tanta facilidad. Los ecos del compromiso fallido aún aparecían de vez en cuando. Un día, mientras compraba café, se encontró con una conocida lejana de Jackson. Amelia, ¿cómo estás?, saludó la mujer con un tono exageradamente entusiasta. Cariño, escuché lo de ustedes dos, qué pena, de verdad. Parecían tan perfectos juntos. Jackson parece estar bajo muchísimo estrés últimamente. Amelia apenas logró sonreír. Supongo que cada quien tiene su propio camino, con permiso. Se fue rápidamente antes de que la mujer pudiera hacer más preguntas incómodas. En las redes sociales, veía fotos de amigos en común con Jackson, riendo en eventos a los que ella se suponía que debía asistir con él. Sintió un pequeño pinchazo de exclusión, un recordatorio de que romper con Jackson también significaba romper con una parte de su mundo. Pero entre esos ecos desagradables, el apoyo verdadero se sentía incluso más fuerte. Sus amigos más cercanos jamás dudaron, no la llenaban de preguntas, simplemente le llevaban comida, veían películas con ella en casa o se sentaban a su lado en silencio cuando estaba agotada. Si quieres enojarte, grita; si quieres llorar, llora, estamos aquí, le dijo una amiga una noche mientras estaban reunidos en su habitación. Su familia era su fortaleza más poderosa. Su padre pasaba a menudo por el sitio del proyecto, llevándole el almuerzo con la excusa de querer ver el progreso del edificio. Su madre se aseguraba silenciosamente de que su habitación estuviera siempre ordenada y que no le faltara nada, creando un espacio donde Amelia pudiera concentrarse sin preocuparse por los detalles cotidianos. Ese apoyo genuino y desinteresado se convirtió en el nuevo cimiento de Amelia. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en construir un futuro junto a una sola persona que casi había olvidado que ya tenía una estructura sólida llena de personas que la amaban incondicionalmente. Esa tarde, Amelia se quedó sola en el segundo piso del proyecto, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de Charleston. Había pasado un mes desde la noche que cambió su vida. El camino por delante seguía siendo largo e incierto, pero por primera vez, no tenía miedo. Los escombros a su alrededor ya no parecían el final de todo, sino el comienzo de algo más honesto y fuerte, algo construido con sus propias manos. La restauración en el barrio francés avanzaba más rápido de lo esperado. Bajo la supervisión meticulosa de Amelia, la antigua casa comenzaba a recuperar su encanto. Los artesanos locales trabajaban con entusiasmo y cada día había un progreso notable. El lugar se convirtió en su refugio, un mundo donde tenía control absoluto y donde la lógica y la creatividad se fusionaban. Pero una tarde calurosa, esa armonía se rompió. Un auto deportivo negro conocido se detuvo frente al sitio, levantando polvo. Jackson Pierce salió del vehículo. Se veía muy diferente al hombre arrogante que Amelia recordaba. Su cabello estaba despeinado, su rostro demacrado y su caro traje arrugado. Llevaba un gran ramo de lirios blancos, la flor favorita de Amelia. Ella, que estaba conversando con el capataz, sintió un nudo en el estómago, hizo una señal para que los trabajadores continuaran y se acercó a Jackson con paso firme. Jackson, ¿qué haces aquí? Este es mi lugar de trabajo, dijo Amelia, su voz baja pero cortante. Lo sé, solo quería hablar, respondió él, ofreciéndole las flores. Son para ti. Amelia no las aceptó, simplemente lo miró, esperando. Amelia, estoy hecho un desastre sin ti, continuó Jackson, su tono casi desesperado. Todo está mal, mi trabajo, mi vida, no puedo concentrarme, me equivoqué, lo sé, nunca debí decir eso. Era la primera vez que Amelia lo escuchaba admitir un error, pero no se sentía sincero. Sonaba como el llanto de un niño al que se le había roto un juguete. Voy a cambiar, Amelia, lo prometo, resolveré lo de Clara, marcaré límites claros. Por favor, dame otra oportunidad, suplicó. Justo cuando Amelia estaba a punto de responder,
Ethan salió del edificio con 2 botellas de agua. Se detuvo al ver la escena, no se acercó, pero permaneció en la entrada, dándole espacio. Aún así, su sola presencia se sentía como un apoyo silencioso. Los ojos de Jackson lo notaron enseguida. Su expresión lastimera se transformó en celos y sarcasmo. Ah, ya veo, no perdiste tiempo en encontrar un reemplazo. La paciencia de Amelia se agotó. Basta, Jackson, siseo, no metas a otros en los problemas que tú mismo creaste. Mi decisión no tiene nada que ver con nadie más que contigo y tus acciones. Ahora, vete, pero Amelia, vete, repitió ella, más fuerte esta vez, haciendo que algunos trabajadores se giraran. Y no vuelvas a aparecer en mi trabajo ni a buscarme. El rostro de Jackson se endureció. Arrojó violentamente el ramo al suelo, y sin decir una palabra más, se subió al auto y se marchó. Dejando una nube de polvo y un montón de pétalos blancos aplastados, Amelia cerró los ojos un momento, intentando calmar su respiración acelerada. Ethan se acercó lentamente y le ofreció una de las botellas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Amelia asintió mientras tomaba el agua. Estoy bien, respondió, y se dio cuenta de que era verdad. La interrupción del pasado ya no tenía el poder de arruinarle el día, pero el incidente dejó un residuo incómodo en su mente. Amelia entendió que mientras el nombre de Clara Reed siguiera siendo un misterio, esa sombra siempre estaría allí. Necesitaba un cierre, como si el destino la hubiera escuchado. Al día siguiente recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, Amelia Hayes. Soy Clara Reed. Escuché que Jackson apareció en tu trabajo ayer. Creo que hay cosas que deberíamos aclarar por el bien de ambas. ¿Estarías dispuesta a reunirnos? Amelia dudó un momento, pero la curiosidad venció a la renuencia. Esta era su oportunidad de obtener respuestas de la fuente misma. Aceptó. Se reunieron en una tetería tranquila escondida en una calle del centro. Clara ya estaba sentada en una mesa del rincón. Era una mujer elegante con un aura profundamente profesional. Su rostro era hermoso, pero sus ojos mostraban cierto cansancio. No había hostilidad en su mirada. Gracias por venir, dijo Clara después de ordenar. También quería una explicación, respondió Amelia con franqueza. Clara sonrió levemente. No perderé tu tiempo. Jackson y yo tenemos una larga historia, es cierto, pero nuestra relación romántica terminó hace más de un año, mucho antes de que él te conociera. El problema es que Jackson nunca aprendió a ser emocionalmente independiente. Hizo una pausa. Todavía depende de mí para validación, para consejos de negocios, y para inflar su ego cuando está mal. He intentado alejarme muchas veces, pero siempre encuentra la manera de arrastrarme de vuelta, sea con excusas de negocios o de amistad. Honestamente, estoy agotada. Amelia escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La declaración que hizo en tu fiesta de compromiso, continuó Clara, mirándola con pesar, la hizo sin mi consentimiento. Me enteré porque una amiga me llamó horrorizada. Fue su forma de tomar control, de demostrar que podía tenerlo todo, a ti como futuro y a mí como red de seguridad. Fue profundamente injusto para ti y para mí. Entonces Clara le mostró la pantalla de su teléfono, una foto de ella con un hombre, ambos sonriendo felizmente. Estoy comprometida con otra persona, Amelia. Yo también intento seguir con mi vida, pero Jackson sigue complicándolo todo. Ese fue un punto de inflexión para Amelia. Había imaginado un triángulo amoroso complicado. La realidad era más simple y más triste. Era la historia de un hombre inmaduro reteniendo a 2 mujeres dentro del drama de su propio ego. Entiendo, dijo Amelia finalmente, y en su voz había alivio. Gracias por ser tan honesta conmigo, Clara. Gracias a ti, respondió Clara. Al menos ahora sabes que esto nunca tuvo que ver con que tú no fueras suficiente. Todo se trataba de que él no era lo suficientemente maduro. Amelia salió de la tetería sintiéndose más ligera que nunca. La última niebla se había disipado. Estaba realmente libre. Los días siguientes se sintieron más brillantes para Amelia. Liberada del peso de la duda, se dedicó al trabajo con nueva energía y el progreso de la galería se aceleró. Su relación con Ethan también se profundizó. Eran un equipo sólido, capaces de entenderse con solo una mirada. Una tarde, mientras supervisaban la instalación del techo de vidrio del patio, el cielo claro de Charleston se oscureció de repente. Un viento fuerte comenzó a soplar y unas pocas gotas se transformaron en una intensa tormenta de verano. Los trabajadores corrieron a cubrir los equipos y buscar refugio. Amelia y Ethan quedaron atrapados en el área principal ya techada de la galería, observando la lluvia bailar sobre el cemento fresco del patio. El sonido del aguacero creaba una
Atmósfera íntima y pacífica. La lluvia siempre encuentra la manera de obligarnos a hacer una pausa, dijo Isen rompiendo el silencio, luego miró a Amelia. Pareces diferente estos últimos días, más ligera. Amelia sonrió. He dejado ir un peso, respondió. Ella no sintió la necesidad de entrar en detalles, pero sí quería compartir la sensación. Acabo de obtener el cierre que necesitaba. Un largo capítulo de mi vida se ha cerrado por completo. Isen asintió con comprensión, no insistió. En cambio, miró la lluvia. Cuando mi antigua galería fracasó, pensé que era el fin del mundo, culpé a todos, a las circunstancias. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el fracaso me dio la oportunidad de detenerme, ver que había salido mal y reconstruir de una mejor manera, como este edificio. Amelia miró a Isen. Él rara vez hablaba de sí mismo. Escuchar un poco de su pasado la hizo sentir más conectada. Ambos eran, a su manera, personas que estaban reconstruyéndose. A veces, derrumbar algo es tan importante como construirlo. Respondió Amelia suavemente. Exacto, dijo Isen, porque te da la oportunidad de crear cimientos más sólidos. Volvieron al silencio, pero esta vez estaba lleno de significado. Eran solo ellos dos y el sonido relajante de la lluvia. En medio de un edificio aún sin terminar, Amelia sintió que había encontrado el refugio más sólido, un lugar donde era comprendida sin necesidad de muchas palabras, tal como Clara había predicho, sin ella como su consejera no oficial y su amortiguador emocional. El imperio empresarial de Jackson empezó a mostrar grietas, gobernado por las emociones y un ego herido. Jackson tomó una serie de malas decisiones de negocios, se volvió agresivo en las negociaciones, ofendió a clientes de muchos años e ignoró los consejos de su propio equipo. La noticia llegó a Amelia por medio de una vieja amiga que trabajaba en la misma industria. Un gran proyecto inmobiliario que Jackson estaba desarrollando en Nueva York estaba al borde del colapso total después de que un inversionista principal se retirara. La razón, una gestión caótica del proyecto y la actitud arrogante de su líder. Amelia no sintió satisfacción, solo una vaga tristeza al ver a alguien autodestruirse. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en su estudio, recibió una llamada de Jackson. Esta vez, Amelia decidió contestar, sintiendo que tal vez sería la última. La voz al otro lado de la línea estaba llena de pánico y desesperación. No quedaba nada de arrogancia, solo desesperación. Amelia, todo se acabó, dijo con la voz temblorosa. El proyecto fracasó, los inversionistas se fueron. Todo es culpa mía. Hubo una pausa. Amelia esperó. También es culpa de Clara, continuó Jackson, con un tono que pasó a la acusación. Ella no quiso ayudarme, me dejó solo, y luego la culpa pasó a ella, y también es tu culpa. Si no te hubiera sido, yo no estaría así. Te necesito, Amelia. ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Amelia escuchó con calma toda la cadena de acusaciones. Antes, esas palabras la habrían herido, pero ahora las escuchaba como la voz de un desconocido ahogándose en sus propios problemas. Jackson, dijo ella con una voz suave pero firme, culpar a los demás no va a resolver tus problemas. Tú tomaste tus propias decisiones, en los negocios y en nuestra relación, pero espero que encuentres la manera de arreglar todo. Lo interrumpió, pero ese ya no es mi trabajo, ahora tengo mi propia vida. Adiós. Colgó antes de que Jackson pudiera responder. Esta vez, había cortado completamente el último lazo. Ya no sentía rabia ni lástima ni siquiera interés, solo sentía neutralidad, y la neutralidad era la forma más absoluta de libertad. 2 meses después de su última conversación con Jackson, el proyecto de la galería alcanzó su primer gran hito. Toda la restauración estructural principal estaba completa, el nuevo techo estaba instalado, las viejas paredes habían sido reforzadas y repintadas en sus colores originales, y los pisos de pino corazón habían sido pulidos hasta brillar. Para celebrarlo, Isen sugirió un pequeño brindis solo para el equipo principal y los artesanos que habían trabajado tan duro. Esa tarde, en el aún vacío salón central de la galería, se reunieron para dar gracias y compartir algo de comida. La atmósfera era cálida y llena de gratitud. Para Amelia, el momento resultó muy emotivo. Miró los altos techos, las columnas sólidas y la luz dorada entrando por las grandes ventanas. Lo había logrado. Había transformado ruinas en algo hermoso y lleno de esperanza. Era una prueba tangible de su habilidad y su perseverancia. Después de que los trabajadores se fueron, solo quedaron Amelia y Isen. Estaban uno al lado del otro en el centro del salón,
contemplando su trabajo en un silencio cómodo. Hubo un tiempo en que no estaba seguro de que este lugar pudiera salvarse, dijo Isen, con los ojos recorriendo el espacio, pero tú viste su potencial y lo regresaste a la vida. Lo regresamos a la vida, lo corrigió Amelia con una sonrisa. Fue un trabajo en equipo. Isen se volvió hacia ella con una mirada profunda y suave. Amelia, dijo, su voz más seria, trabajar contigo estos últimos meses ha cambiado más que este edificio. El corazón de Amelia dio un salto. Desde el primer día que te conocí, admiré tu fuerza, admiré tu talento, tu manera de ver belleza donde otros solo ven ruinas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no solo admiraba a Amelia Ayes, la arquitecta. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. He aprendido a amarte. La confesión fue tranquila, sincera y sin ninguna presión. No era una declaración grandiosa, sino una expresión honesta de sentimiento. Amelia miró el rostro de Isen, bañado por la luz del atardecer. En él vio calidez, respeto y sinceridad, todo lo que una vez había anhelado. No necesitó responder con palabras. La sonrisa más genuina y radiante que había tenido en años se extendió por su rostro, en medio de la galería que se había convertido en el símbolo de su propio renacimiento. Amelia supo que no solo había reconstruido un edificio, sino también había encontrado un nuevo cimiento para su corazón, y esta vez se sentía increíblemente sólido. La sincera confesión de Isen aquella tarde en la galería abrió una nueva puerta en su relación. No se apresuraron, en lugar de eso, dejaron que el sentimiento creciera de manera orgánica. Igual que habían cuidado la antigua casa adosada del barrio francés, ya no eran solo arquitecta y cliente, sino dos almas creando algo hermoso juntas. Sus días se llenaban de actividad feliz, desde la mañana hasta la noche. Pasaban tiempo en la obra debatiendo qué colores de pintura se adaptaban mejor a la luz natural o discutiendo la colocación óptima de la iluminación para que cada obra de arte brillara. Amelia se enfocaba en los aspectos técnicos y funcionales, mientras que Isen aportaba el toque artístico y filosófico. Se complementaban a la perfección. A menudo se quedaban después de que todos los trabajadores se habían ido, sentados en una manta sobre el suelo aún polvoriento, compartiendo una cena sencilla de un recipiente y hablando de cosas más allá del trabajo. Amelia le contó su sueño de diseñar escuelas rurales. Isen le habló de sus viajes por el país para conocer artistas locales. En estas conversaciones relajadas, Amelia encontró algo que nunca había sentido con Jackson. Con Isen, no necesitaba ser la mejor versión de sí misma, podía ser ella por completo, la arquitecta a veces demasiado perfeccionista, la mujer que todavía aprendía a sanar sus heridas, la soñadora con ideas a veces extrañas. Y Isen aceptaba todo eso. Incluso adoraba cada detalle. Me encanta cómo frunces el ceño cuando estás pensando profundamente, le dijo Isen una noche, apartándole un mechón de la cara. Parece que estás dibujando los planos del universo en tu cabeza. Amelia rió, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista como un ser humano con todas sus complejidades, no como un accesorio o un valor. El proceso de construir la galería se convirtió en una metáfora de su relación. Lento, reflexivo, respetuoso del pasado, pero con una visión clara de un futuro brillante. Cuando el trabajo interior de la galería estaba por completarse, Isen sorprendió a Amelia. ¿Quieres venir a casa conmigo este fin de semana?, preguntó con naturalidad. No a mi apartamento, sino al lugar donde crecí. Mi mamá quiere conocer a la brillante arquitecta que transformó este edificio viejo. El corazón de Amelia aleteó. Parecía un gran paso. Recordó lo formal y tensa que había sido su primera reunión con la familia de Jackson, tan enfocada en la apariencia, pero al ver la mirada cálida de Isen, supo que esta vez sería diferente. La casa de la madre de Isen estaba en un pequeño pueblo en el campo conocido por sus artesanos. La casa era modesta, un hogar de madera rodeado por un jardín exuberante y bien cuidado. En el porche, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable pintaba cerámica. Era la señora Ko, la madre de Isen. El encuentro no fue nada incómodo. La señora Ko recibió a Amelia con un abrazo cálido, como si fuera una vieja amiga. No preguntó por su familia o por su educación. En cambio, preguntó con entusiasmo por el proceso de restauración de la galería y la filosofía detrás de la elección de materiales de Amelia. Amelia, has salvado el alma de ese edificio, dijo la señora Cole mientras servía té caliente. Gracias. Ese edificio era el legado de mi difunto esposo. Verlo volver a la vida es la mayor felicidad para nosotras. Amelia pasó el día conversando cómodamente en el porche,
aprendiendo un poco a pintar cerámica y escuchando historias de la infancia de Isen. Podía ver de dónde venía su serenidad y su amor por el arte. En ese hogar simple y cálido, Amelia se sintió aceptada incondicionalmente. No era una futura nuera siendo evaluada. Era una invitada apreciada por ser quien era. Al irse al atardecer, la señora Cole tomó las manos de Amelia. Cuida a mi hijo, por favor. Desde que te conoció, su luz ha vuelto a brillar más fuerte. De camino de regreso, Amelia guardó silencio, el corazón lleno, miró a Isen, concentrado en conducir. El hombre a su lado no era solo una pareja. Era un hogar, un cimiento sólido construido sobre sinceridad y el calor de una familia. Unas semanas antes de la gran inauguración de la galería, Amelia recibió un mensaje de Jackson. Era corto y con un tono completamente diferente al de antes. Amelia, ¿podrías darme un momento de tu tiempo por última vez? Hay algo que necesito decirte en persona. Te prometo que no volveré a molestarte. Con el corazón ahora en calma, Amelia aceptó. Se reunieron en la misma casa de té donde había conocido a Clara. El Jackson que la recibió era un hombre completamente diferente. No quedaba rastro de arrogancia, estaba más delgado, más silencioso, y había una madurez en sus ojos que antes no existía. Pidió un café negro, no una bebida cara. Gracias por venir, comenzó. No tomaré mucho tiempo, solo quería hacer algo que debía haber hecho hace mucho. Miró a Amelia directamente a los ojos. Lo siento. Su voz era firme y sincera. Me disculpo por todo lo que hice, por mis palabras en aquella fiesta, por mi ego, por mi inmadurez. Arruiné algo bueno por mi necedad, y me tomó meses darme cuenta. Compartió brevemente que había perdido su negocio, pero que eso se había convertido en su punto de inflexión. Estaba tratando de reconstruirlo desde cero de una manera más honesta. También dijo que había cortado todo contacto con Clara y le deseaba toda la felicidad. Escuché que ahora eres feliz. Continuó Jackson con una leve sonrisa. Me alegro, de verdad, mereces lo mejor. Amelia sintió la sinceridad en cada una de sus palabras. El último peso, uno del que ni siquiera era consciente, finalmente se levantó. Ya no había enojo ni decepción, solo paz. Gracias por tu disculpa, Jackson, y la acepto, respondió Amelia. Espero que tú también reconstruyas una vida mejor. Se estrecharon las manos, un apretón que cerró un capítulo de forma pacífica y madura. Cuando Amelia salió de esa casa de té, supo que la historia de Jackson Pierce se había convertido verdaderamente en el epílogo del libro de su vida. El proyecto de la galería estaba completado al 100%. El edificio ahora se erguía majestuoso, una mezcla perfecta de encanto del viejo mundo y espíritu del nuevo. Para celebrar antes de la inauguración oficial, Isen llevó a Amelia a un último lugar. Hay un sitio más que quiero mostrarte, un lugar donde siempre encuentro inspiración para comenzar algo nuevo. La llevó a White Point Garden. Cuando llegaron, el sol de la tarde empezaba a ponerse, bañando el magnífico parque y sus monumentos históricos en una luz dorada. La atmósfera era mágica y sagrada. Caminaron entre los viejos robles, hablando sobre historia, legado y las cosas que perduran con el tiempo. Cuando el sol casi tocaba el horizonte, pintando el cielo con una paleta de morados, naranjas y rojos, Isen guió a Amelia hacia un lugar con una vista perfecta del puerto. Se detuvo y se volvió hacia ella. No se arrodilló, simplemente tomó ambas manos de Amelia en las suyas. Cálidas. Amelia Hayes, comenzó, con una voz suave pero llena de emoción. Nuestra historia comenzó al atardecer en una vieja casa adosada casi en ruinas. Entonces llegaste tú y lo transformaste en un lugar lleno de luz y esperanza. Has hecho lo mismo con mi vida. Los ojos de Amelia comenzaron a llenarse de lágrimas. Quiero pasar cada atardecer y cada amanecer de mi vida contigo. Quiero construir algo a tu lado que perdure, no hecho de piedra, sino de amor y respeto, continuó él, sacando una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo simple pero exquisitamente hermoso, con un delicado detalle grabado, inspirado en el trabajo de hierro de la galería que habían restaurado. Era evidente que él mismo lo había diseñado. ¿Te quieres casar conmigo? En la majestuosidad de un parque histórico que había visto miles de atardeceres, con el corazón completamente lleno de felicidad, Amelia respondió con voz temblorosa: sí, Isen, sí quiero. La noche de la gran inauguración de la galería fue una celebración espectacular, no de lujos vacíos, sino de una riqueza profunda del alma. El espacio estaba lleno de artistas, coleccionistas, amigos y familiares.
Una suave melodía de jazz se mezclaba con risas y conversaciones cálidas. Cada obra de arte expuesta parecía cantar al unísono, celebrando su nuevo hogar. El nombre de la galería era Renacimiento. Símbolo de su nuevo comienzo, Amelia estaba en medio de la multitud junto a su prometido, Isen, vestida con un elegante vestido color marfil. Su rostro irradiaba una felicidad imposible de ocultar. Sus ojos recorrían la sala, asimilando aquella escena de ensueño. Sus padres estaban en una esquina, mirándola con orgullo. Al otro lado del salón, vio a Clara Reed, quien había asistido con su prometido. Intercambiaron una breve sonrisa de complicidad. Aquella noche, Amelia dio un pequeño discurso. Habló de la filosofía detrás de la restauración, de la importancia de respetar el pasado para construir un futuro más sólido. Cuando agradeció al equipo, sus ojos se encontraron con los de Isen. Todos los presentes pudieron ver el amor y la admiración que fluían entre ellos. Más tarde, cuando el evento estaba en su punto más alto, Amelia y Isen se escabulleron hacia el patio interior, que ahora era un pequeño jardín bajo el techo de cristal. Desde allí podían ver la luna llena brillando intensamente. Amelia inhaló profundamente el aire fresco de la noche de Charleston. Recordó su fiesta de compromiso un año atrás, la humillación, la confusión y la fría decisión que había tomado al final de aquella noche. Bien, esa palabra que había dicho entonces no había sido una rendición. Fue una palabra de inicio, la que abrió la puerta a su vida real. Había resistido la tormenta, derribado los cimientos defectuosos y, con paciencia, lo había reconstruido todo desde cero. Isen pasó su brazo alrededor de ella. Mira lo que hemos construido juntos, susurró. Amelia sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Isen. Su nombre, Amelia, significaba trabajo y esfuerzo. Tras un eclipse largo y oscuro, por fin volvía a brillar, no con una luz prestada, sino con la suya propia, completa y radiante. Y a su lado estaba Isen, su roca, su constante, quien no intentaba apagarla, sino que siempre estaría allí para acompañarla en cada amanecer y cada atardecer.